Bueno, regresamos. Estamos teniendo un debate muy sabroso como lo tuvimos ya en la mesa de los jueves sobre la crisis del capitalismo, el tema del neoliberalismo. Y bueno, nos quedamos muy atorados, la verdad, del origen del neoliberalismo, etcétera. El tema es si hay, creo, hoy una ola académica muy interesante. Más que académica, yo diría. Más que académica, política, desde luego, porque también lo que tú dices, la reacción de Trump frente a esto, pues ahora se van a hacer más desiguales Estados Unidos con las políticas de Trump. O sea, Trump como reacción a esto, Trump, pues no es muy consistente que digamos, Javier, ¿o no? Claro que no, claro que no. O sea, pero Trump para estos economistas y para muchos de estos autores es también el enemigo. En ese sentido, creo que por eso se ha rescatado la figura de Polanyi. Sí. Porque precisamente lo que ofrece Polanyi es lo que él llama el doble movimiento. Y ahí te voy a dar algo de razón ahí. Sí. Él argumenta en su libro La Gran Transformación, que invariablemente, cada vez que la economía busca más libre mercado, hay una reacción de la sociedad en contra de eso. ¿Por qué? Porque la gente se resiste a ser comodificada, a convertirse en un insumo que tiene un precio, en una mercancía. ¿Sí? Y dice que el proyecto progresista, socialista, socialdemócrata, es precisamente un proyecto que busca ponerle límites a eso, límites políticos, la primacía de la política. Ahora, para Polanyi no hay una constante lucha. No hay un punto final, no hay un proyecto definitivo y no hay garantías de que nadie gane. Esto se da constantemente en los países. Como un péndulo, dirías. No es un péndulo, es una lucha política constante. Y por eso todos estos autores rescatan a Polanyi y se dan cuenta, y eso también es muy interesante de todos estos economistas, de la necesidad de analizar todo esto desde una perspectiva multidisciplinaria. Entonces ya no son los microeconomistas neoclásicos, sino que Collier, uno de los autores, y cito una frase que él dice: para entender esto se necesita una síntesis de filosofía moral, economía política, finanzas, geografía económica, psicología social y política pública. O sea, todo. Otra vez es Polanyi. Esto hay que entenderlo de esa manera. Y rescatan, curiosamente, muchos de estos autores a Adam Smith, argumentando que se nos olvidó, o por lo menos a los economistas neoclásicos se les olvidó, que Adam Smith se la pasaba hablando de moral y economía. Bueno, también Hayek. O sea, si tú te vas a las fuentes del neoliberalismo y lees a Hayek es profundamente un discurso político y moral. Totalmente. No? Sí. Totalmente. Era un proyecto, precisamente, Polanyi desarrolla su visión en contra del papá de Hayek, de von Mises. Sí, von Mises. Precisamente argumentando que el proyecto de von Mises era tan utópico como el proyecto comunista. Jorge. A ver. La narrativa hay que tratar de corregirla un poco para el conjunto de países. Bueno, primero, si tú tomas casi la totalidad de los países europeos, e incluso Japón y Canadá, el gasto público o el sector estatal, como lo quieras llamar, como porcentaje del PIB, en los últimos 40 años se ha movido en el margen nada más. El Estado más o menos tiene el mismo tamaño como porcentaje del PIB en todos estos países que en 1980 o 79, incluyendo Inglaterra, by the way. Hay cambios dentro del Estado. Obviamente ha aumentado, por ejemplo, todo lo que son los pasivos laborales, las pensiones, etcétera, y disminuyeron los déficits de las empresas públicas. Entonces, ¿cuál es la crisis del capitalismo? Ahí voy. Por eso, Leo, ¿por qué no nos das chance a todos de terminar lo que estamos argumentando y luego... Sí. Perdón, venga. Okay. Entonces, segundo, donde ha pasado algo radicalmente distinto en el mundo es en Estados Unidos, no en Europa, no en Japón y no en Canadá. Incluso Japón, leía ayer o antier una cosa de tu amigo Shurma, que tiene un nombre de pila impronunciable, y el apellido tampoco no es muy fácil. Ese güey dice una cosa muy interesante en general, pero de Japón en particular. Si tu PIB per cápita crece, no estás realmente en una situación de estancamiento. Ahora, tu PIB per cápita puede crecer de dos maneras. La economía crece
y la población crece, y la diferencia es ese delta, o tu delta puede venir de que tu población decrece. Entonces tu PIB per cápita aumenta, aunque la economía casi no crezca como en Japón. Y si ves una serie de países europeos, y en particular Japón, el PIB ha seguido creciendo. La gran diferencia es Estados Unidos, insisto, porque tenían un esquema, un dispositivo totalmente distinto al europeo. No tenían el gran estado asistencial europeo, tenían elementos, el Social Security, Medicare, Medicaid, pero muy poco. Pero tenían una clase media que era 90% de la población, no 90, 80. Entonces no necesitaban un sistema, por ejemplo, de salud que fuera estatal y universal, porque todos podían pagar, todos privado. Es un decir. Los afroamericanos no, los latinos no, los asiáticos no, pero los demás sí. Bueno, Estados Unidos entra en un proceso de enorme evolución, a diferencia de los europeos, a partir del 80. Y toda esta discusión, en el fondo, está centrada en Estados Unidos. Claro. Entonces eso es lo que te quería preguntar. Y entonces si es una crisis del capitalismo de Estados Unidos. Yo creo que porque sí. Los otros países se han mantenido más constantes. Pues yo no veo, hay un problema social en países como Francia, por ejemplo, con el tema del Islam, de los migrantes, de la situación muy complicada de ese sector de la población, que no es poco, son 10%, casi un poquito menos. Es mucha gente, pero es un problema distinto. Francia, con todo y su desempleo de 10%, tiene una calidad de vida para los que no se encuentran. ¿Y los chalecos amarillos, entonces? Pues los chalecos es un fenómeno de zonas rurales francesas, han sido castigadas, hay una rebelión, pero es una rebelión, tiene cero expresión electoral, cero, absolutamente cero. No tiene una expresión populista de derecha. El Frente Nacional o Marine Le Pen no logran despuntar, salvo en elecciones que no tienen significado. Puede cambiar eso, pero por ahora no. Pero entonces está interesante. Yo siento que este es un tema más norteamericano más que de cualquier otro. Ahora, esa es mi impresión. En ese debate hay que meter a China, por cierto, que es también parte de la ecuación. Pero, a ver, Héctor. Es que yo creo que China viene de otro lado, digamos, sí, ¿no? pero... y presenta desafíos bien importantes. Sí. Si lo que te interesa fundamentalmente es el crecimiento económico, entonces lo que necesitas es el modelo chino. Hijo. Bueno. Sí. Sí. Capitalismo de Estado. Capitalismo. Si quieres, ese capitalismo de Estado. Sí funciona. Ese. Sí, o sea, es intolerable para la gente. Si lo que te importa es eso. Pero si lo que te importa es... Era lo que tú decías, la contundencia de los datos. Pues sí. Hablando de un dato, crecimiento. A cambio de la... ¿Ustedes cambiarían la libertad individual por altas tasas de crecimiento? Porque digo, el capitalismo chino dice, aquí hay que construir esta ciudad y se van 300,000 chinos de un día para otro y llegan y los corren en un día. No tienen derechos a sus individuos. ¿Estamos de acuerdo? Y funciona de acuerdo, el capitalismo. De acuerdo, pero ningún capitalismo, como este capitalismo autoritario, ha sacado tan rápidamente tantas gentes de la pobreza y ha creado tanta riqueza. O sea, si tu variable es crear riqueza, pues no cabe duda ninguna sobre la superioridad del modelo chino. Si tus variables incluyen las que ha mencionado, me gustó mucho la cita que hizo Javier, que es no solo la dimensión de la riqueza, también la dimensión de la cohesión social, también la dimensión del trato con la naturaleza, el cambio climático, también la relación con, digamos, la responsabilidad solidaria interna de las sociedades. Bueno, entonces lo que necesitas no es el capitalismo chino, necesitas una reformulación profunda del capitalismo americano, porque, véase como se vea, la solución civilizatoria, socialdemócrata, europea, es la que ha alcanzado... Y canadiense. La mayor calidad de vida compartida en una sociedad en la historia de la humanidad. Pero está estancada, Héctor. No. Y la gran pregunta... ¿Desde qué punto de Por vista? eso, la gran pregunta es en la medida en que se hagan viejitos,
no va a ser sostenible el financiamiento de este estado de digamos que bienestar. todo eso lo van a heredar unos mulatos, pero es otro problema. Ese es otro problema. Da igual, además. Bueno, si Da abren, igual. si abren a la llave. migración, Da igual. si abren la llave a la migración. Alemania acaba de Si abren la importar llave a la a migración. 1 millón Sí, de pues refugiados. sí. 1 millón. Si no- es que se enojaron En cambio, que la Merkel. Entonces en cambio, van todos los dicho al revés, No. es una vergüenza moral que una sociedad como la americana, que ha sido capaz de crear esa cantidad de riqueza, tenga a 40 millones de sus habitantes en condiciones, pues, ¿qué te voy a decir? Como de Iztapalapa y abajo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Y sí quiero aterrizarlo a México. O sea, sí tenemos que llegar a México, ¿no? ¿O no? Tú querías decir algo. Yo algo quiero rápido. volver sobre Estados Unidos. Bueno, Nada. entonces vuelve Un ahorita punto antes de la que pausa. me parece que está sucediendo algo muy interesante, además del tema de la socialdemocracia en Estados Unidos. También quisiera que volviéramos sobre eso. Lo más interesante que está pasando, creo yo, en estos meses, incluso hoy o antier, es un día muy interesante, muy especial. Hace exactamente 400 años, en 1619, en el mes de agosto, llegaron los primeros 20 esclavos cerca de Jamestown, en Virginia. Y entre otras cosas, el Times, pero muchas otras publicaciones están revisando todo esto, entrando a la discusión de todo eso. Y hay una tesis de muchos escritores que están siendo publicados, una serie muy bonita del Times que se llama 1619. Se está diciendo una cosa, el origen del capitalismo salvaje de Estados Unidos Es la esclavitud. es la plantación y la esclavitud. La Es plantación. el algodón, el tabaco y el azúcar. Las tres cosas. El azúcar, Luisiana, básicamente, y un poco más tarde. El tabaco al mero principio en Virginia. Y luego el algodón, desde luego, pues que se vuelve... Luego se industrializó la otra parte, el norte de Estados Unidos. Bueno, pero no se hubiera industrializado sin las plantaciones de Materia algodón. prima, claro. Y esas plantaciones de algodón lo vio Marx desde 1860. Muy claro, por el agotamiento de la tierra se tenía que extender. Si extendías la tierra cultivada de algodón, pues también tenías que extender la esclavitud, porque pues, ni modo que trabajaran ahí gente a la que les pagaras, pues no querían. Y luego, después de la emancipación, siguió el trabajo básicamente pues, esclavista de los negros en las plantaciones. Lo interesante es el vínculo que están tratando de establecer. Yo no tengo cómo saber si esto es cierto o no, no tengo idea. Pero es el capitalismo de las plantaciones del sur que financiaron la industrialización del norte y de Lancashire también, by the way, tus amigos. Inglaterra. Bueno, exacto. Bueno, claro. Con el carácter salvaje del capitalismo norteamericano hoy, comparado con el europeo, no comparado con el del siglo XIX, obviamente. El europeo tiene su historia colonial también, ¿no? Ese sí. Pero ellos, Claro. ellos lo hicieron Tremenda. lejos. A ver, los belgas mataban a más gente seguramente que los norteamericanos en las plantaciones, pero los belgas lo hicieron en el Congo, lejos. No, pero también de Europa, perdón, el capitalismo Lejos, salvaje. lejos. Y hay que leer a Marx en Sí, ese sentido. sí, Marx y el Dickens. trabajo, por ejemplo, infantil. Infantil, El sí. trabajo en las primeras industrias. Fue un horror. No tenían días de descanso. En fin, no tenían derechos. Pero eso Era un sí, capitalismo pero salvaje. Eso tremendo. lo fueron corrigiendo, mientras que la corrección en Estados Unidos fue mucho más difícil, al grado que hoy sigue siendo más salvaje o menos civilizado, Menos domando. menos domado que en Europa. Bueno, vamos a una Es pausa una y sí tesis. quiero regresar a México. O sea, Ahora sí, cómo ya, en este contexto ya. de crisis del capitalismo, neoliberalismo, cómo aterriza en México, regresamos en un momento. Bueno, qué buenos debates, ¿eh? Estamos teniendo de verdad. Ya lo tuvimos con la mesa de los jueves, ahora la mesa de los lunes, sobre la crisis del capitalismo, del neoliberalismo. Hay alternativa, o sea, no hemos llegado al tema de la alternativa. Yo ya quería aterrizarlo a México, pero también hay un tema de cuál es la alternativa a este neoliberalismo. En fin, ¿por dónde nos vamos? Mira, Héctor, ¿qué? A mí me gusta mucho lo que dice Stiglitz, que fue el último adjetivo que dijeron al cerrar el corte, que dice Stiglitz que tenemos que volver a un capitalismo domado, es decir, un capitalismo regulado, un capitalismo que no se quede suelto, porque si se queda suelto en busca de ganancias, lo que produce pues son cosas como la crisis de 2008.
y ha sido la historia del capitalismo recurrente. Entonces, hay que buscar alguna manera de regular este capitalismo sin ahogarlo, porque hemos hablado de los defectos o digamos como de origen a veces del capitalismo salvaje americano, pero eso tiene un lado que es también de una productividad y de una capacidad de innovación y de generación de riqueza como en ningún otro lado. Entonces, como nunca en la historia de la humanidad. Como nunca en la historia de la humanidad. Recientemente, ¿qué ves? Ves unas disrupciones tecnológicas que han dado lugar a las mayores empresas globales del mundo que están fundadas en el descubrimiento, en el mérito, en la iniciativa de los capitalistas individuales. Estados Unidos también es una excepción, por ejemplo, en el hecho de que sus grandes obras de infraestructura no están hechas por el Estado, están hechas por capitalistas privados. Por ejemplo, todo el sistema de ferrocarriles, todo el sistema de la comunicación en Nueva York, los túneles, etc. Ahora, al mismo tiempo, por las guerras y por otras razones, el Estado americano ha sido profundamente promotor y creador, inversionista de riesgo en muchas cosas. El Estado Lo de la Luna, que se está convirtiendo en 50 años. Bueno, todo eso. Unos efectos positivos sobre el. Lo de la Luna es una mercado. maravilla como espectáculo. Sí. Pero la red de conocimiento, de intereses, de tecnologías que vienen de. Promovida por el Estado, por el gobierno, dinero del contribuyente. Inventaron el Internet, el Estado americano. Entonces, también, cuando se dice que el Estado americano es débil, se está diciendo una tontería. El libro de Matsukato es muy bueno. Se está diciendo una tontería. Es un Estado potentísimo, ¿no? Entonces, un poco la respuesta es, yo creo que es lo que sugiere Stiglitz, este Estado potente, capaz de guiarse por leyes, con gobiernos serios, con gobiernos, lo que tiene que hacer es volver a domar su capitalismo. Pequeño problema, que este capitalismo de ahora es un capitalismo global. Sí. Entonces tú no puedes domar al capital. No puedes domar al capital si no en un acuerdo. ¿Se te va? En un cierto tipo de acuerdo global, ¿no? Se te va, no está fácil. No sé. ¿A dónde se va? En todo caso, el problema es cómo lo sujetas. Sí. ¿Cómo sujetas a Google? ¿Cómo sujetas a Facebook? Que están avanzando a niveles en los que, por ejemplo, te pueden ofrecer un sistema de elecciones administrado privadamente, mediante el cual tú puedes hacer tus elecciones sin necesidad de que te venga una agencia estatal. O te pueden ofrecer un sistema de asignación de vivienda en Portland sin que aparezca la instancia, la autoridad local de vivienda. Bueno, estos cuates son, digamos, como pequeños imperios, ¿no? No recuerdo, creo que los activos de Google valen lo que la economía de Portugal. Bueno. Pero entonces, en el tema del capital, hay un problema global. Para domar ese capitalismo de hoy, necesitas una doma global. Pero el tema de domar al capital es muy interesante porque domar tú dices, ¿a dónde se van a ir los capitales? A ver, Apple tenía depositados miles de millones de dólares en Irlanda. Sí. Porque le convenía fiscalmente. Vino Trump y dijo, bajamos la tasa de impuestos corporativa a 20% y se repatriaron los capitales. Por eso. Pero eso no es domar al capitalismo. Eso es bajar, eso es darle incentivos al capital. Bajar la tasa corporativa al 20%, Javier, pues ¿es domar al capitalismo? No, claro que no. Pues ahí está. La pregunta es quién lo doma y cómo lo doma. Sí. Pensar que allá afuera hay una cosa que se llama la economía, que es algo aparte de la sociedad y del Estado, es falso. Sí. Cualquier economía, la economía laissez-faire, la economía soviética, es algo creado. Sí. Y podemos crear lo que queramos. Eso no significa que cualquier creación es buena o igual de buena. Claro que no. Y eso no significa que hay una y solo una buena. Claro que no. Ya estás hablando de alternativa, digamos. Sí, a ver. hay que darnos cuenta, y es lo que te dicen todos estos economistas, y por eso la necesidad de una perspectiva multidisciplinaria, que no solamente se fija en la tasa de interés, es necesaria para encontrar una manera distinta de domar
al capitalismo de la que hemos vivido, incluyendo la socialdemocracia. Una de las críticas que le hacen a gente como Stiglitz o como Collier, Paul Collier, que son dos que han promovido esta visión socialdemócrata, se las hace, por ejemplo, Branko Milanovic, es una cierta nostalgia socialdemócrata que dice, híjole, en una de esas necesitamos nuevas maneras de domar el capitalismo. Sobre todo por el tema tecnológico y del medio ambiente también, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, China ha encontrado una manera de domar que el capitalismo, que es el Estado no democrático. Obviamente nosotros queremos domarlo a través de un Estado democrático y donde además participa la sociedad civil, ¿no? Si lo aterrizamos a México, si me preguntas a mí... Les voy a proponer algo. Hagamos un siguiente debate sobre cómo aterrizar esto a México. Terminemos la relevancia del debate para México. Claro, porque eso da para todo un programa. Entonces, pero podríamos un comentario. Si quieres, bueno, adelante. Te voy a leer la definición de, voy a llamarlo socialdemócrata porque era lo que era Polanyi, aunque aquí es socialismo. La que da Polanyi del socialismo. Dice, el socialismo es esencialmente la tendencia inherente en toda sociedad industrial de trascender el mercado autorregulado para subordinarlo a una sociedad democrática. Ese es el proyecto. Esto puede ser de 1000 maneras, ¿sí? Pero ese es el proyecto. Y yo creo que es una manera... ¿Se puede hacer esto en la globalidad? Es que en eso estábamos. Totalmente. En la globalidad se puede... Bueno, cuando tienes un capitalismo menos domado en un país con mejores condiciones para el capital y uno más domado con peores condiciones para el capital, pues el capital se va a ir acá. Dependiendo de las reglas. ¿Estamos de acuerdo? Pero, o sea, todas las reglas, todas las cosas que describes son decisiones políticas. Por eso, pero es una decisión política de este país soberano que dice, acá queremos un modelo más de libre mercado. No te alcanza un país soberano, porque entonces te van a otro. Por eso. Hay clases sociales en los países, entre los países también. Si Estados Unidos le dice al gobierno irlandés, mira, a partir de mañana me sacas a toda esta gente o le subes las tasas. ¿Por qué? Porque si no, te voy a partir la madre de 20 maneras que pueda hacer, empezando por los millones de irlandeses que tengo aquí. Tengo más irlandeses yo aquí que tú allá. Entonces, bájale. No lo puedes hacer con China, aunque Trump está tratando. Pero un gobierno de otro tipo en Estados Unidos sí pudiera perfectamente decirle a los europeos en general, y estaba negociando esto en el acuerdo Europa-Estados Unidos. ¿Dónde queda la soberanía? No, a mí esas no me gusta. Yo no soy partidario de eso. No. A mí no me gusta eso, nada de eso. Entonces, aguas con eso de que a fuerza puedes hacer cosas, un país como Estados Unidos, de nuevo. Austria seguramente no puede. México no sé si pueda. Estados Unidos sí puede. Es decir, a ver, yo voy a implementar una serie de cosas aquí adentro, voy a imponer un impuesto patrimonial, como propone Elizabeth Warren, voy a subir los impuestos sobre el ingreso, el ISR, mucho, y cualquier país que se preste a la evasión, lo voy a castigar. ¿Cómo lo voy a castigar? Pues tengo esta gama de instrumentos para castigarlos. ¿Cuál les gusta? A ver, Javier. No, claro que se tiene que operar a nivel global. De hecho, Collier, en uno de los muchos libros, argumenta que hay que hacer algo a nivel familiar, algo a nivel regional dentro de países, algo a nivel nacional y algo a nivel mundial. Entonces, obviamente, pero en todos esos niveles, ¿no? Y tiene él sus propuestas y luego otros tienen otras propuestas y luego Piketty tiene sus propuestas. Cuando tú el otro día decías que falta una narrativa, yo te diría que tienes toda la razón a nivel México, occidental. Es decir, ya queda claro desde mi punto de vista que no hay marcha atrás y no podemos regresar al modelo neoliberal que operó los últimos 40 años. ¿Sí? Eso queda claro. Eso no significa que todo estuvo mal, que no hubo logros, pero regresar a eso ya no podemos. Javier, no nos hemos movido de ahí. Por eso. Pero estamos... No nos hemos movido. Sí. Estoy de acuerdo. Hay que cambiarlo. Pero nos hemos movido en el sentido de que pasó Brexit, en el sentido de que pasó Trump. Es decir, están pasando cosas que tienen a todas estas personas preocupadas. Exacto. ¿No? Pero el modelo sigue ahí. Pero no Eso es lo que tú estás diciendo. Pero no con legitimidad.
Y no hay una nueva narrativa todavía. Estos cuates no están del todo de acuerdo. Todos son izquierdosones, pero no están del todo de acuerdo y muchas de sus propuestas no les gustan a otros y no se ven viables por unos, etcétera, etcétera. Entonces estamos en ese momento de transición. Y mientras tanto persiste el modelo neoliberal. Con todos los problemas claro. que está generando, Así es. políticos, sociales, por falta de legitimidad. Perdón, tú querías decir algo, ya se acabó el tiempo, No, pero... simplemente decir que muchos de estos, más algunos que no hemos citado, como Robert Reich, como Paul Krugman y varios más, están directamente, la propia Mazzucato, están directamente vinculados con los distintos candidatos a la presidencia demócrata. Y están proponiendo ellos, los economistas y sus candidatos, una serie de instrumentos típicamente socialdemócratas que en Estados Unidos no existen o existen a medias por todas las razones que hemos comentado. Eso a mí me parece especialmente interesante, que estas ideas que antes eran muy inteligentes y muy divertidas y todo, pero la verdad tenían el mismo impacto que las nuestras, salvo que a nosotros nos escuchan en la India y a ellos no, pero en fin, salvo por esa razón, ahora estas ideas medio raras están directamente enchufadas al mainstream de la política norteamericana. Sanders y Warren. Sí, pueden ganar o perder. Exacto. Digo, es otra cosa. No, bueno. Pero bueno, no va a haber ningún candidato demócrata, suponiendo que pierda, va a perder con menos de 45, 47% del voto, Leo. Eso no hay ese tipo de elecciones en Estados Unidos. La verdad, me muestro escéptico de que Estados Unidos pueda haber un modelo socialdemócrata. No sé, conociendo el capitalismo estadounidense, me cuesta mucho trabajo es que estas ideas son parte del mainstream político del Partido Demócrata en Estados Unidos hoy. Nada más. ¿Y de qué lo están acusando el otro lado? De que quieren convertir a Venezuela. Claro, político. Como Macri. Se vale. Exacto. Es decir, hay una rebelión moral que ha dado paso a una pequeña revolución intelectual, analítica, y que está volviéndose unos instrumentos de política, de discusión pública en Estados Unidos, camino a las elecciones y a la próxima presidencia de Estados Unidos. Pues no es poco. Bueno, ya nos tenemos que ir, perdón, no nos pasamos. Si les parece, hacemos otro debate aterrizando esto a México, porque de que hay cosas que hablar de México, del neoliberalismo mexicano, del capitalismo mexicano, de si hay alternativa, hay narrativa, hay ideología por parte del nuevo gobierno. En fin, como siempre, un privilegio debatir con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.